en Deportes 91. Bien, estamos de regreso aquí en Deporte 91, ya estamos en el segmento taurino, en la Fiesta Brava, Puerta Grande, ya están aquí los titulares de este espacio, el ingeniero José Luis Moreno Delgadillo y también el licenciado Eduardo Montalvo Garza. Hoy tenemos invitado también especial que sí, ya se está haciendo costumbre y qué bueno para nuestra audiencia que le gusta el ambiente taurino. José Luis. Muy buenas tardes, Mario, buenas tardes, Eduardo. Hola, buenas tardes. Y muchas gracias al auditorio que nos presta su atención en esta sección. Tengo la satisfacción y el gran gusto de presentar a ustedes a un matador mexicano que ha corrido la legua y que representa mucho de la tauromaquia mexicana es lo que podemos llamar un torero completo, porque es torero de los 3 tercios, y me refiero ni más ni menos que a Uriel Moreno, el Zapata. Uriel, no sé si me estás escuchando. Ingeniero? ¿Cómo está? Aquí estamos. Ahí le vamos a saludar, Eduardo. Sí. Ok. Uriel, qué gusto que estés con nosotros y gracias por aceptar la invitación. Quienes hemos seguido más o menos tu trayectoria, sabemos que eres tlaxcalteca de nacimiento, del ejido Emiliano Zapata. Yo tengo el conocimiento de que tu primera aparición con el traje de luces fue cuando tenías 15 años de edad en Tuxpan, Veracruz, alternando con el Gleason. Así es. ¿Qué podrías contarnos de ese lejano tiempo de 1989? Bueno, buenas tardes a todos y bueno, agradecerles la invitación, un gusto el de estar en el programa y bueno, pues ya son muchos años. Tenía yo 15, ahora tengo 51 de edad, 30 de alternativa y bueno, pues fue un recuerdo muy bonito, fue pues el debut, fue la primera vez que toreaba yo con cuadrillas de la Unión Mexicana de Picadores y Banderilleros y bueno, pues un recuerdo muy bonito. En esa época, quienes somos de la vieja guardia, porque antes que matador de toros soy aficionado, el de alternar con ese gran torero, ese personaje, porque realmente fue un personaje muy importante en su época, que llenaba todas las plazas, ¿no? Muy controversial, pero que estoy seguro que muchísimos aficionados recordamos con mucho cariño el Gleason. Claro que sí. Y también tengo el conocimiento de que tu padrino en la toma de alternativa fue ni más ni menos que Eloy Cavazos. Así es. Fíjense que les contaré desde muy pequeño Pepe Arreaga el Gitano, quien me apoderó muchísimos años desde novillero. Él me debutó de novillero. Siempre me puso de ejemplo al maestro Eloy Cavazos, por su profesionalismo, por su dedicación, por estar al 100% metido en su profesión, sin alcohol, sin excesos, y eso ayudó mucho a que mi carrera se fuera dirigiendo por ese camino del maestro. Y bueno, lo que son las cosas de la vida, a ese gran personaje a quien le tengo un gran cariño y una gran admiración, por supuesto, desde niño. Fue quien me dio el abrazo de matador de toros, que fue en Puebla. También tengo conocimiento de que has actuado en casi todas las plazas de toros que hay en México. Uh-huh. Y que has tenido excelentes experiencias, por ejemplo, en Perú. Bueno, también trágicas experiencias en Perú, pero has recorrido también el país andino. Sí, llevo casi 1000 corridas de toros ya toreadas. Son 30 años de matador. Casi 1000. Sí, casi mil. Estoy ya a nada de cumplir las 1000 corridas. Sería un privilegio el de cumplirlas, por supuesto. Muy pocos matadores de toros llegan a ese número. Claro. Sobre todo mexicanos, ¿no? En España, bueno, las temporadas son distintas, sobre todo las figuras. Pero en México completar 1000 corridas es difícil. Pero bueno, estoy a punto de lograrlo y
Y bueno, dentro de esas 1000 corridas, bueno, en la gran mayoría de las plazas en México, en muchas en Colombia, que también ha sido un país donde toreé muchísimo de novillero y de matador de toros en mis inicios. Y ahora en Perú que está teniendo un gran auge esa feria tan particular, esas fiestas tan particulares que no se parecen a las de aquí, sobre todo en los pueblos, donde los españoles han dejado ese legado y donde en lugar de pagar un boleto, que la gran mayoría de las corridas en los pueblos en Perú son donaciones de las familias al santo patrono del lugar, y eso hace que, bueno, pues que se puedan acceder en la gran mayoría, no en todas, las corridas de gratis. Y bueno, pues eso es realmente el origen, ¿no?, de cómo es que se iniciaron los festejos taurinos por los países conquistados por los españoles. Eduardo, ¿quieres abundar Sí, en algo con el Zapata? claro que sí. Saludarlo primeramente a un gran matador Gracias. de toros, como lo es Uriel Moreno el Zapata. Maestro, muy buenas tardes. Nos da mucho gusto tenerte el día de hoy Gracias. en nuestro programa. Al contrario, un gusto. Estabas mencionando tus primeros años de torero como novillero y luego que tomaste la alternativa en 1996 en Puebla, y ese mismo año la confirmaste a fines de año en la Plaza México. No fue, si no me equivoco, en el 6, fueron 10 años después, en el 19, me parece. Sí, Fueron algunos años después, sí, me la confirmó el maestro Rafael Ortega, sí. mi padrino, Y Uceda Leal. Uceda Leal con Sí. el toro Tuzo de Huichapan. Entonces, Me fue- no me fue en muy ese bien, mismo me fue año. muy bien. No, pasaron 5 o 6 años más para Ok, confirmar. entonces Sí, ahí está. corregimos el dato. Ah, Muy sí, bien. exactamente. Y te pregunto por lo siguiente, Matador. Sí. Cuando tú tomaste la alternativa, es un tema que hemos venido manejando en programas anteriores. Cuando tú tomaste la alternativa, ¿recuerdas cuántas novilladas tenías toreadas? Cerca de 70. 70. Ujú. En varios años de novillero. Sí, fueron algunos, no sé, más de 7, 8 años, 7, 8 años. porque tuve una parálisis facial muy severa y eso me paró 1 o 2 años. Sí, Y ya de ahí, bueno, pues en la zona donde vivo, que es Tlaxcala, pues hay muchos festejos, Puebla, Hidalgo, y toreé muchas corridas, por supuesto, sí, antes de tomar la alternativa. Bueno, novilladas, perdón, antes de tomar la Novilladas. alternativa. Sí, así es, cerca de 70. cerca de 70, entonces estabas ya en muy buenas condiciones para asumir este compromiso de tomar la alternativa como matador de toros. Mucha experiencia Sí. ya. Bueno, hombre, sobre todo psicológicamente, porque ahora yo veo mis primeras faenas de matador de toros y bueno, lo que le echaba era un gran valor, ¿no? Pues sí. de la mano con las ganas. porque, Claro. hay diferentes maneras de llegar a ser torero y diferentes las razones por las que quieres ser torero, Claro. ¿no? Y las mías se han sido el de superarme profesionalmente, personalmente y sobre todo vivir mejor. Claro, ¿no? claro. Y además de eso, pues de que las ves en ese sentido, apreciando esas características, pues obviamente hay una gran diferencia con los años recientes, porque ahora eres todo un maestro con un gran oficio de 30 años de matador de toros. Sí, cambia la situación. Cambia bastante. Además Completamente. de la maestría que has desarrollado en tu tauromaquia personal, también mereces ser llamado maestro por el esfuerzo que hiciste con la escuelita, donde has preparado a muchos chavales Sí. que después han llegado a los cosos. Así es. Estaba haciendo el otro día el resumen de todos los chicos que he tenido en la escuela, ya han sido más de 40 chicos. Ujú. Y de esos 40 chicos, 12 o 13 se han hecho matadores de toros. Ujú. Excelente, De qué esos bueno. chicos, 3 de Perú
que son, dos son mis ahijados, y después aquí, bueno, Alan Corona, recientemente Rafael Soriano, de Hidalgo, dos que igual se hicieron matadores de toros, Jaime, un chico español que también se hizo matador de toros, uno de los Macías, en fin, son 12 chicos que ya se han hecho matadores de toros salidos de la escuela. Te hacía esa pregunta, Matador, porque al parecer el número de novilladas con las que debe contar un torero para tomar la alternativa ha venido teniendo cambios, es decir, al parecer se está aplicando recientemente otro criterio en cuanto a novilladas, toreadas. Deberían de, porque no hay novilladas. Anteriormente el mínimo eran 10 novilladas en plazas de primera en un año. En un año. Y era el requerimiento mínimo que hay, pero ahora es que no hay novilladas en plazas de primera. Está ahorita la Feria de Zacatecas, no hay novillada. Viene la Feria de Pachuca, no hay novillada. Está cerrada la Plaza México. En Aguascalientes dan su serial de 6 o 7 novilladas, las que den, y torean la gran mayoría chicos de ahí de Aguascalientes. Ahí viene ya la temporada de novilladas de Guadalajara para el mes próximo. Son solamente viene la novilladas. Temporada de Guadalajara, que tenía muchos años anterior que no las daban. Que no lo daban, sí. O sea, esto y la suspensión. Con el tema de que les iban a cerrar la plaza. Exactamente, de la suspensión. Es que la empresa ha activado el tema de los nuevos chicos. Claro. Hacen falta nuevas caras y yo creo que deberían de cambiar el formato de tantas novilladas. Ahora, es difícil torear novilladas, es difícil también adquirir experiencia, ¿no? Como dirían por ahí, para ser torero lo primero que tienes que hacer es torear, ¿no? Y un escultor lo primero que tiene que hacer es esculpir, y un pintor lo que tiene que es pintar y torear el torero. Entonces, si no hay materia, pues es muy difícil que... No se puede hacer un torero así. Exacto, que tú te acerques a la Asociación de Matadores o a la Unión de Mejado, que es la otra agrupación, y pues que te pidan un mínimo de novilladas que no las hay en México. Sí, pues es un tema complejo porque sí veíamos en estas fechas recientes que algunos toreros estaban tomando la alternativa con pocas novilladas, a diferencia de lo que se manejaba en años anteriores, que hasta donde recuerdo pedían 40 novilladas toreadas como mínimo en un periodo de 3 o 4 años, etcétera. Y parece que ese criterio pues ha venido transformándose. Completamente. Lo que pasa es que yo creo, haciendo resumen, no habrá 40 en el año. O sea, antes le pedían al chaval, no sé, por lo menos les comento, en mis años, hace 30 años que tomé la alternativa, les pedían 10 en plazas de primera. Y bueno, pero daban la temporada de novilladas en Monterrey, que corté 4 orejas y un rabo, y estaba la temporada en la Plaza México, pero también había en Guadalajara, pero también había en Aguascalientes, pero también había 2 novilladas en la Feria de Tlaxcala, pero también en Pachuca había un serial de novilladas, en fin. O en los pueblos, ¿no? En muchos pueblos, pero es que ahora ni en los pueblos hay. Y ahora, para lo que es más, no barato, sino menos caro para los chicos, porque ahora ya todo subió, es el de dar novilladas sin picadores. Entonces ahora los chicos prefieren torear las novilladas sin picadores, y ahí es donde ellos pueden torear más y el de llegar mejor preparados a ir tomando experiencia. Exactamente. Que antes, ojo, que antes no se daban novilladas sin picadores, ¿eh? Es correcto. La Unión Mexicana de Picadores, a fuerza te mandaban 2 picadores o 3, y a fuerzas tenías que picar, aunque fueran unos becerros. Y eso, bueno, eso fue contraproducente. Y ahora, bueno, pues como ya hay más apertura, hay 2 agrupaciones, pues eso da apertura a que ya haya en México de unos años para acá novilladas sin picadores. Sí, como ocurre en España, que tienen novilladas sin picadores para los que van empezando y luego ya con picadores. Así es, y sabes que los municipios, y es verdad, los municipios, al ser un costo menor, se involucran un poquito más en dar un festejo taurino para las festividades de su pueblo. Entonces, eso es bastante bueno porque pues a los chicos les cuesta menos. Les cuesta menos. A ver, es que está muy satanizado. Voy a ahondar con el tema de que les cuesta menos. En toda la historia de los novilleros, que hay unos novilleros que se quejan, que dicen que les cobran, a ver,
A mí me tocó vender boletos. Claro. Ahora, y si tú te pones a trabajar, si tú ahorita, por ejemplo, te dan 20,000 o 25,000 o 10,000 o lo que te den, te lo dan en boletos. Si tú te pones a vender los boletos con tus familiares y conocidos, no te cuesta un solo peso. Sí, claro. Eso ha existido toda la vida, ¿no? Ahora, Sí. pues, que si Desde siempre. Y que te da pena ir a pedir apoyo con los familiares para que te cueste menos, bueno, pues los papás o tu responsable absorberá, ¿no? Pero Sí. eso ha sido de toda la vida. Y Así eso es. los chicos lo saben. Sí, de acuerdo. Volviendo un poquito a tu tauromaquia personal, Uriel. Hace rato me comenté que eres un torero de los 3 tercios y te reconocemos como el creador, entre otras cosas, del famoso par El Monumental Así en es. Banderillas, que me tocó verlo en televisión la primera vez que lo hiciste en la Plaza de Toros México. ¿Podrías abundar un poquito en tu diseño, tu práctica y luego cómo lo has convertido en una de tus maestrías? Sí, la anécdota lo voy a hacer cortito. Hace 13 o 14 años, un poquito más, un poquito menos, ya olvidé la fecha, pero venía por primera vez el Fandi. Y bueno, toreó la primera tarde, que venía firmada por 2 tardes, fue con mi padrino Rafael Ortega, y en la segunda me tocaba a mí. Entonces en la segunda anunciaban cada martes los festejos en la Plaza México. Al verme anunciado el martes, hablé a un gran amigo de Tijuana, Francisco Curro González, hijo del Cali, que fue novillero hace muchos años, en paz descanse, y que fue muchos años también juez de plaza de las 2 plazas de Tijuana. Muchos aficionados lo recordarán con mucho cariño porque aparte era una extraordinaria persona. Bueno, el hijo, Curro, que es gran amigo mío, teníamos un contacto muy cercano, lo tenemos, y le decía, ¿cómo ves? Ya estamos anunciados el martes. Me dijo, ¿pero de qué te preocupas? Porque si el maestro Fandi corre, pues tú camina. Ahí fue donde inició realmente el par monumental. Un martes por la mañana, en una llamada, porque ahí llegué a la Plaza de Toros y lo que hice fue intentar caminarle. O sea, lo que hice fue al sesgo caminando, al cuarteo caminando, por dentro. O sea, todo lo intenté hacerlo caminando, como me lo dijo mi amigo, que era lo opuesto del Fandi. Pero pasó el miércoles y el jueves por la tarde, porque estaba yendo por la mañana y por la tarde, de tanto banderillar, porque por lo menos estaba poniendo 40 o 50 pares antes de agarrar el capote y la muleta, tenía yo en la cabeza el tema de caminar, caminar, caminar. Y el jueves por la tarde terminé de poner mis banderillas, caminando, me fui a los medios con la muleta y ahí pegué el pase del imposible. El imposible. Ese pase que hizo Antonio Campos hace muchos años, que lo hizo, sí, el poblano, que lo hizo que fuera a España y que diera una vuelta increíble en una temporada muy, muy buena. Lo hice con la muleta, el movimiento del imposible. Bueno, terminando de hacer el movimiento del imposible, estábamos tan conectados con el chico Antonio, un novillero, que justo ahí estábamos entrenando, se volteó y me dijo, Matador, sí sale. O sea, y estábamos tan conectados que se regresó, agarró el aparato de banderillar, yo agarré las banderillas y le dije, camina, vente caminando. Y entonces hice justo el mismo movimiento del giro de 360 grados del imposible, pero con las banderillas en la espalda. Y entonces a la hora de terminarlo, el chico Antonio me dijo, Matador, culmínelo con el de Calafia que pone el pana. Y efectivamente, no es un par del violín, sino es un par de Calafia, que es por atrás, es por la parte de atrás, poniendo por la espalda. Y bueno, así fue como nació un jueves por la tarde. El viernes, pues realmente lo entrené 1000 veces. Por cábala, cuando voy a la Plaza México, los sábados ya no hago nada, me desconecto, me voy el día sábado temprano, me voy al teatro, como con gente, mi gente, y el domingo la corrida. Entonces realmente se lo pegué al aparato 20 veces.
Y así fue como nació ese par monumental. Pues qué interesante historia. Qué interesante porque de hecho fue una agradable sorpresa verte ejecutar por primera vez ese par, y además de que tu capote y tu muleta también siempre están pletóricos de arte y de juegos. Eres muy bueno en la suerte de quites. Me gustan mucho tus afarolados y las chicuelinas y todo lo que haces con los trapos también. Así es, muchas gracias. Eso ha sido herencia del PANA. Eso, el maestro Rodolfo Rodríguez ha dejado una gran escuela. Él tenía una forma muy particular de ensayar, porque él se echaba un toro, como comúnmente lo decimos, pero al final, como para ya soltar, era como el postre, el de torear algo. De antes era solamente agarrar el capote y valga la redundancia, o valga la comparación, así como ven a los charros que ven horas con la reata haciendo esos floreos, malabares, sí. Exacto, lo mismo hacía el PANA con el capote. Daba 3 vueltas al ruedo, platicando él con alguien más, y él lo que hacía era pegar faroles, giros, medias, verónicas, se echaba el capote a la espalda, pero todo lo hacía caminando. Y si se dan cuenta, su tauromaquia del maestro, todo era caminandito, tocaba pitón contrario, pegaba ese trincherazo, o pegaba un molinete caminando, o esas cosas que hacía que sí eran de inspiración, pero era porque su base de ensayo era esa, el de caminarle al toro. Y lo mismo hacía con la muleta. Agarraba la muleta, caminaba y le daba 3 vueltas al ruedo caminando de las flores, afarolados, molinetes. Trincherillas. De pronto le pegaba 3 derechazos y volvía a tocar, remataba y seguía. Realmente esa forma de ensayar lo ha heredado a muchos de mi camada y que ha servido para seguir con el legado del PANA. Fíjate que a la hora de que estás mencionándolo, se nota en tu voz la emoción con la que lo haces. Sí, porque realmente el recuerdo que tengo de él es increíble. Era un genio, o sea, era un tipo fuera de lo común desde que lo veías entrar a las 9:30, porque no era muy mañanero él para llegar a la plaza. Él siempre lo decía, que él llegaba cuando hacía sol, porque las muchas fracturas que tenía y las cornadas hacía que el frío le doliera mucho el cuerpo. Claro. Y por eso llegaba a 9:30, 10 y se iba a 12, 1 de la tarde. Uh-huh. Y entonces, bueno, era único, porque desde que llegaba había esa chispa y esa cosa que hace que todo un espectáculo, que se prendiera el switch, que se prendiera el switch en la plaza, no sé, como si se prendiera la luz, porque o si no estaba bromeando, y si no ya estábamos banderillando y pegándole un regaño a alguien, en fin, no pasaba desapercibido al maestro. Oye, Uriel, me gustaría mucho que le contaras al auditorio de los Dos Laredos y a la gente que nos vea posteriormente en YouTube la experiencia de la cornada que tienes en el rostro, la que se te propinó en Perú, y todo el periplo que tuviste que recorrer para poder quedar prácticamente sin cicatriz en la cara. Sí, así es. Eso fue en Matara hace 4 años, más o menos. Hay que volar de Lima a Juliaca, que es hacia el sur, y después de Juliaca rumbo a Macusani, que Macusani, por ahí les encargo que googleen, es el pueblo más alto del mundo taurino donde se dan toros. O sea, es en la montaña, 4.400 metros sobre el nivel del mar. Bueno, justo a la mitad está este pueblito que se llama Matara. Bueno, ahí en una plaza de toros grande, como para 4.500 gentes, hecha por la gente de ahí.
la única entrada para la plaza era el patio de cuadrillas. O sea, esa es la única entrada y de ahí se reparten para el tendido y para la plaza repartirse cuadrillas. a todos lados. Exactamente. O sea, no hay otra entrada más que esa y ahí se reparten para toda la plaza. Y bueno, el toro fue un toro que embestía del lado derecho con el pitón contrario. O sea, voy a tratar de explicarlo. Tú te pones del lado derecho con la muleta y en lugar de que él apuntara su pitón para atacar, que es el derecho en su movimiento natural, lo hacía con el izquierdo. Y entonces al pegar el golpe con el izquierdo, el derecho me pasaba siempre muy cerca. Entonces lo toreé en todo momento del lado izquierdo y en una de esas que se te van las cabras para el monte, lo rematé del lado derecho y entonces pegó ese derrote con el pitón contrario y con el otro pitón justo me metió el pitón en la mejilla. Pues me sentí el golpe muy fuerte, me tiró, me levantó Denis, que es uno de los banderilleros más importantes de ahí de Perú, y se me quedó viendo con una cara de traes un cornadón en la cara increíble. Entonces yo agarré y me toqué la cara y dije, oye, pero pues no siento nada. Dijo, traes un rajadón increíble. Y sí, efectivamente, traía yo cerca de 5 centímetros la abertura, pero sí tenía yo profundidad de algunos centímetros hacia adentro. Total, para no hacer el cuento largo, me llevaron a la salida, que era la única entrada de la Plaza de Toros y del ruedo, y entonces salgo, había un mundo de gente en ese paso. En ese paso. Pasamos entre medio de la gente, permiso. Cuando salí de esa multitud, volteé y venía yo solo. O sea, estaba completamente solo. Todas las cuadrillas y todos se quedaron en el ruedo y yo con un rajadón en la cara voy caminando y el que veo enfrente chateando es a quien era mi apoderado, a Romo, a mi apoderado de Aguascalientes, que me apoderaba en Martín Romo en esa época. Entonces agarra y de pronto me hace así como, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Qué haces aquí? La mejilla. Sí, así como diciendo, pues tú debes de estar toreando, ¿qué haces aquí afuera? Le enseño la mejilla. Se espantó increíble, se espantó del rajadón que traía en la cara y de pronto grita, una ambulancia. Le dije, Martín, aquí no hay ambulancia. No hay ambulancia. Y entonces había 1000 motos alrededor. Y en una de esas, una moto pasa caminando así como un tipo en una moto va pasando muy despacio y le pregunta al apoderado, oye, ¿dónde está el hospital? Me dijo, no, está aquí al final del pueblo, unas 10 o 12 cuadras. Y me voltea a ver y me dijo, ¿lo puedes llevar al hospital? Me volteó a ver, le enseño la herida y me dijo, no, sí te llevo. Me subí a la moto y atrás en la moto, o sea, como el tipo se espantó vestido de luces, la herida, yo vestido de luces, pegó un arrancón por poco y me tira el tipo. Le dije, no, tranquilo, despacio, estoy bien. ¿Qué película es esa, Zapata, Uriel? ¿Qué película es esa? Son de las anécdotas que hay que escribir en un libro. Así es. Hay que ponerlas porque son anécdotas muy bonitas y que hemos vivido muchísimos. Muchísimas. ¿Y qué pasó cuando llegaste al hospital? Llegamos al hospital. Por fuera no había nadie, todo el pueblo estaba en su corrida de toros. Abrí el hospital y adentro efectivamente sí había personal, me llevaron a urgencias, de pronto llegó el doctor me vio, me dijo, caray, sí te dio fuerte el toro, sí, le encargo doctor, gracias, va. Llegaron con el carrito para lavar, para las urgencias, el carrito que trae el mertiolate y todo. Uh-huh. Yo tengo 18 cornadas. O sea, sé perfectamente el procedimiento que tiene que ser para que no se infecte, ¿no? Y entonces me dio unos piquetes de anestesia local que dije, bueno, va bien el doctor. Anestesia local y después con
con solución salina, le echaron un poquito de solución salina a unas pinzas con una turunda de algodón. Fíjese, ya está, estoy hablando en terminología médica, o sea, ya hasta aprende uno. Y entonces cuando me empezó a tocar así como si fuera una raspada en una bicicleta, le dije, Doc, o sea, ábrame y dele con jabón como si fuera mezclilla con aceite, o sea, dele, ¿no? En eso entró mi apoderado y me dijo, Uriel, vámonos, nos esperan en Juliaca y vámonos. Saliendo 2 chicos que eran zapatistas de Facebook, me dijeron, Matador, ¿cómo estás? ¿Te pegó fuerte? Sí, vamos, nosotros te llevamos a Juliaca. Total, llegaron del cielo estos 2 chicos que yo estoy convencido de que alguien me cuida y es alguien a quien siempre nunca me ha desamparado. ¿Por qué les digo que me cayeron del cielo? Porque todos los toreros que veníamos para esa corrida veníamos en una camioneta. O sea, yo tenía que haber esperado, fuera el primer toro, eran 6, yo tenía que haber esperado 3 o 4 horas para regresarnos. Entonces estos 2 chicos me hicieron el favor de llevarme a Juliaca. Y entonces, bueno, pues ahí remato con que el doctor, no había un doctor especialista en una jornada así. Se contactaron el doctor de Perú con el doctor de México y mi padre y contactaron a un cirujano plástico que era de Juliaca, que estaba en una fiesta. Le hablaron, llegó de pajarilla a las 10:30 de la noche, me checó y me dijo, bueno, te opero, vengo a las 2 de la mañana, tienen que pagar, liquidar ahorita ya la cuenta, es tanto, digo, y yo vengo a las 2 de la mañana a operar. Ya de terminar la fiesta. Ya, le dije, nada más, doctor, así le dije, ojo que sí le dije, oiga, doctor, nomás no vaya a tomar mucho. Pues, claro. Sí, y a las obviamente. 2 en punto me estaban metiendo al quirófano. Total, anécdotas bonitos que suelen pasar. No te tocaba, Uriel. Qué no bueno no me tocaba. que finalmente te tuviste una atención adecuada. Pues queremos aprovechar para felicitarte, los compañeros que somos parte de este programa y tu servidor igualmente, felicitarte, Matador, por estos 30 años ya de alternativa como matador de toros y llegando casi al 1,000,000 de corridas, pues efectivamente son contados los que han tenido una carrera tan prolongada y que han logrado sumar este número de festejos. Y que en la actualidad, cada vez que te vemos salir a la plaza pareces un joven, un muchacho, porque siempre sales con mucha enjundia, con mucho pundonor y te entregas en cada tarde. Más me vale, porque tengo un hijo universitario y el semestre no me dan prórroga los de la universidad. Pero no, lo hago porque me gusta. Y la verdad es que siempre lo hago por un tema personal. Nunca me dejo ganar la pelea y la verdad es que hasta donde el cuerpo aguante. La verdad es que... Sí, pues hemos visto los agarrones de banderillas que te das con el Chihuahua y con Antonio Ferrera y con el Fandi, todo, o sea, todos los que banderillean siempre tienen un fuerte compromiso cuando estás tú en el cartel. Así es. Oye, Uriel, pues que haya más puertas grandes, ¿no? Llevas 6, 7, 8, no sé cuántas llevas ya. Algunas. Pero algunas, de buen recuerdo la de la Plaza México, ¿no? La primera. Sí, por supuesto. Han sido varias. Varias en la México. Aguascalientes. Han sido varias en Aguascalientes, en muchos lugares, pero lo que hay que vivir es el presente, hoy. Y hoy es la mañana a correr, ya no como cuando tenías 20 años, pero sí 3 o 4 kilómetros. Estoy empezando, que no lo había hecho nunca, les voy a confesar, jalarle un poquito a las pesas. Ya después de los 40 empieza la sarcopenia, que es que los músculos se te empiezan a adelgazar y es algo natural. Y bueno, me ha ayudado mucho para seguir sintiéndome fuerte y seguir dando la pelea. Excelente, Matador. Pues ha sido un gustazo escuchar todas esas
experiencias y esas anécdotas, y seguramente Se quedan muchas en el tintero, ¿no, Eduardo? Sí, quedan muchas ahí por contarse, y nos gustaría que en otra ocasión más adelante nos hagas el honor de acompañarnos en este programa. Con mucho gusto. Felicitarlos porque estos programas que son taurinos y que ya son tan señalados y tan mal vistos, y también vistos por quien nos gusta, ¿no? Claro. Porque también tenemos que seguir difundiendo algo que está permitido, ojo, pero y que también esto es una pasión, y que a lo mejor muchos no lo entenderán, pero quienes lo entienden, es increíble la Fiesta de los Toros. Felicitarlos por este programa. Uriel, Gracias. te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para estar con nosotros. Encantado. Y próximamente estaremos en contacto nuevamente para ampliar la plática. Ampliarla, Así es, naturalmente. ingeniero. Gracias, Uriel. Mario Alejandro, servidor, abrazo. gracias por el espacio, el tiempo que te diste para atender a nuestra audiencia, principalmente, que son nuestros invitados especiales, aparte de ti. Nuestra audiencia es la que Gracias. nos mantiene aquí también, y con estos programas, con estos segmentos taurinos que a la vez a veces están muy relegados. Pues aquí, gracias a Dios, nos Así dan es. la oportunidad de darle para adelante. Gracias, Uriel. Muchas gracias, Matador, y felicidades de Muchas nuevo. gracias. Un abrazo a toda la Gracias. Y nos vamos, ¿no? Y olé.